Después de explorar en el vídeo anterior la historia y la situación política del Sáhara Occidental, la última colonia de África, en este vídeo nos adentramos más en el día a día en los campamentos, para conocer cómo es la vida de los refugiados saharauis que después de 50 años siguen luchando por sobrevivir en mitad del árido desierto del Sáhara. Escuela de Cocina, proyecto de cooperación al desarrollo. Mira, ahí tenéis su Instagram y todo por si alguien quiere buscarlo. Y por aquí atrás, mira los nombres. Capaz, son muchos nombres españoles. Capaz, estos son los nombres de la gente que puso dinero para montar esto. Sí, son los que han aportado para que se levantara. ¿Y cuándo se levantó esto? Es de octubre, creo. Ah, es nuevo. Nuevo, sí. ¿Y esto? Son depósitos de agua. De agua. Cada casa tiene uno de estos. Sí. Mira, veis aquí lo mismo, ¿eh? Yo no entiendo estos depósitos de agua, pero es verdad que muchas casas los tienen. Y ves, sale un tubito de ahí, se mete para adentro y pues así tienen agua en la casa. Lo que no sé es cómo rellenan eso. ¿Vienen camiones para rellenar con agua? Sí. La cisterna. Bueno, pues eso, regularmente viene un camión cisterna que va casa por casa rellenando los depósitos esos de agua. Después hay otros depósitos distintos que son estos de plástico, esta forma así redonda, que es como más convencional. Y se nota que ahora por la tarde hay mucho más movimiento por aquí, mucha más gente por la calle, mucho más tráfico, mucho más todo. Mira, justo ese de ahí, ese es el camión cisterna en cuestión, el que va repartiendo el agua a todas las casas. Mirad, chavales, buenos atardeceres en mitad del desierto, ¡Wow! Todo esto de aquí es parte del campamento de Auserd. Y nada, luego hacia allí, ya veis, desierto infinito. Se nos ha hecho tarde y resulta que ya no podemos volver al campamento de Smara, que es donde está el protocolo donde estábamos durmiendo y donde tenemos todas las cosas. Da, que es con quien vamos, bueno, hay como toques de queda y a partir de cierta hora ya no se puede, los extranjeros ya no se pueden mover entre campamentos. Y pues nada, parece que han adelantado en la hora del toque de queda, nos hemos enterado tarde y ahora estamos aquí atascados en Auserd. Pero nada, tenemos lo opuesto, ni cargador del móvil, ni cambio de ropa, ni jersey, ni nada, pero bueno, pues cosas que pasan en los campamentos saharauis. La movilidad entre campamentos está muy controlada, especialmente para los extranjeros. Hay puestos de control tanto a la salida como a la entrada de cada wilaya, pero además hay un toque de queda permanente a partir de la medianoche, durante el cual no se puede circular entre campamentos. Para los extranjeros, esta limitación empieza a las 7 de la tarde, y durante esos días, por la proximidad del Día de la República y la Sahara Maratón, se había adelantado hasta las 6 de la tarde. Mira, esto es una tiendita en los campamentos saharauis. Es pequeñita, pero tiene absolutamente de todo. Tiene arroz, pasta, ketchup, papel higiénico, bebidas, todas las que quieras, congelados, fantas de más sabores que he visto nunca. Una bebida extraña, melón, que no he visto nunca, yogures, zumos, galletas, fruta, verduras, fin. Todo, es que hay de todo aquí. Aya y su hermana Salka nos prepararon una pedazo de paella vegetariana, un té saharaui que nunca puede faltar, y con eso ya sí nos fuimos a dormir. Mirad, este es nuestro campamento, así ha quedado al final el salón en el que vamos a dormir. Así es como se duerme aquí. Es una mantita sobre la alfombra, a modo de colchón, y otra manta por encima para taparse. Esa va a ser mi cama y hay Neil en medio que no le gusta, bueno, en mitad de la habitación por la cara. Y vamos a dormir como Dios, ¿verdad que sí? Sí. Pero no es broma, no exagero que esto es increíblemente cómodo, No lo digo por decir, o sea, se está a gusto aquí, más a gusto que en brazos. Buenos días, nuevo día aquí en los campamentos saharauis. ¿Veis? Por la mañana, qué calma hay. Estamos a las afueras del poblado este, pero igualmente comparas con por la tarde y hay muchísimo menos movimiento. Están un par de personas continuando con la obra y es que no se escucha nada prácticamente.
Y para que veáis, os voy a enseñar la casa donde nos hemos quedado. Este es un ejemplo de casa construida recientemente y que digo que está bastante bien. Esta es la propiedad, tienen su propia jaima también, pero bueno, tras por aquí, aquí es el patio de la casa. Por aquí hay pues un grifo, un baño por aquí, ¿veis? Los depósitos como los que os enseñé ayer. Aquí hay además uno bastante grande. Aquí no les falta agua, ¿eh? Ah, por ahí cuelgan la ropa también. Esto es para el internet. No, esto es para la ¿Para la tele? Sí. El edificio principal, ya vais a ver, está bien guapo, ¿eh? La alimentación que nos llega, la distribución. Ah, hostia, ya ves. ¿Esto qué es? Harina. Ya ves, World Food Program. Esto es lo que reparten una vez cada 2 semanas o así. Cada mes. Ya ves. A todos los saharauis, a cada casa llega bolsas como esa de harina y demás cosas. Sí. El gobierno de la RAST, el Frente Polisario, se hace responsable de proveer a la población de los servicios esenciales como vivienda, atención médica, educación y seguridad, además de la distribución de alimentos, agua, gas y otros productos básicos. No hay ningún tipo de industria ni actividad económica en los campamentos más que algo de ganadería de subsistencia, por lo que la ayuda internacional y los programas de cooperación son indispensables para mantener las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la gente. La ayuda humanitaria, en su mayoría procedente de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, la Unión Europea y diversas ONG, se basa principalmente en la provisión de alimentos básicos de larga duración. Y aquí uno se quita los zapatos. Aquí está Nil sobao todavía. Aquí es donde hemos dormido. Bien cómodo. Y por aquí hay otro salón. Aquí tiene la tele y todo. Esta puerta da a la calle también. Aquí tienen la lavadora y después la cocina por aquí. Mira, es que está... Mira, tienen un horno, microondas, fogones, nevera, congelador, todo. Mira esto es la clave de aquí. Sin esto no se sobrevive en verano. Pero es que no les falta de nada. Pero mirad, ¿veis? Todo el mundo se está construyendo casas. Todo esto son casas así relativamente nuevas, del mismo estilo de la de Haya, donde hemos estado. Ese era otra vez otro camión de estos cisterna que está rellenando los depósitos de agua de la gente. Mira lo que hay aquí también. United Nations High Commissioner for Refugees. Oficina del campo de Auserd. Ya ves, una oficina de las Naciones Unidas de la representación para los refugiados. Pero bueno, por dentro, mira, es básicamente esa caseta de plástico y poco más, y un patio vallado. Esta es una gasolinera en los campamentos saharauis. Mira, ese es el depósito donde está toda la gasolina y con esa bomba de ahí la van sacando y la sacan por la manguera. 100 dinares un litro aproximadamente, lo que viene siendo 50 céntimos, incluso un pelín menos por litro. 50 céntimos de euro. Y después por el otro lado pues es un taller y esto, lavado de coches. O sea, básicamente todo lo que tu coche puede necesitar lo tienes aquí, en este complejo. Y después esto, que no me había dado cuenta, esto son las botellas de gasolina. La gasolina no se puede echar con manguera, no hay manguera para la gasolina porque la mayoría de coches van con diésel. Pero quien tenga coche de gasolina, pues se compra las botellas estas y ya se lo va echando como y cuando quiera. Hay gasolineras, sí, en la que tiene diésel y gasolina, ¿no? Tiene gasolina y diésel. Ah, vale. Mira, esto es de lo que más me ha llamado la atención aquí en los campamentos. Carreteras asfaltadas entre los campamentos. Dentro de los campamentos no son pistas de tierra, pero entre campamento y campamento, carreteras perfectamente asfaltadas donde puedes ir bastante rápido. Lo curioso es que estas carreteras no están muy bien vistas por todo el mundo. Cuando hicieron las carreteras, los viejos lloraron, llegué a escuchar. A buena parte de las generaciones más mayores les causó más tristeza que alegría. Este asfalto debía de facilitar la comunicación entre las wilayas, pero simbolizaba una acomodación a los campamentos, convirtiéndolos más aún en un sitio en el que quedarse, a pesar de que nunca podrían considerarse un hogar.
Para muchos, estas carreteras les alejaban de su ansiada vuelta a su verdadera casa. Qué paranoia de sitio, ¿no? Vale, mirad eso. Hoy hemos venido aquí a pasear por el mercado de animales. Este es el mercado que está entre las wilayas de Bojador y Rabuni, pero al parecer hay un mercado como este en cada wilaya. Y aquí, pues bueno, vamos a subir ahí que lo vamos a ver mejor, pero bueno, está lleno de camellos, de cabras, alguna oveja, no sé. Mirad esto, aquí pone matadero para cabras y ovejas. Este pequeño edificio de aquí, hostia, está abierto. Pintado de rosita, ¿eh? Esto es el... Bueno, no huele tan mal como podría oler. Aquí es donde matan a las cabras y a las ovejas. Tiene su propio depósito de agua, el matadero, para pues limpiar... Bien hecho de las suyas, ¿eh? Wow. Top, las vistas, mira, ahí se ve ya Rabuni, está ahí al fondo. Todo eso es el campamento de Rabuni. Y lo que quería era esto. Hostia, vamos a empezar a escucharnos chillidos impresionantes, Preguntamos si podemos grabar. Venga, pregunta. De mientras preparo el matadero, esto es lo que os quería enseñar. La vista, aquí está, este es el mercado de animales de Rabuni. Tampoco hay muchos animales, pero pues, está curioso. Es a lo que se dedica la gente de aquí. Se dedican, mucha gente vive de esto, de tener unos cuantos animales y ya está, y sacar leche, carne. Los saharauis siempre han sido en esencia nómadas del desierto, que vagaban por las dunas y las llanuras en busca de pastos para su ganado. Los camellos, sus fieles compañeros durante generaciones. Naturalmente es un estilo de vida que poco a poco se ha ido perdiendo, y además muchos de los nómadas que quedaban se han visto obligados a sentarse cerca de los campamentos desde la vuelta a las armas en 2020. A pesar de todo, la ganadería de subsistencia sigue teniendo un peso grande en la sociedad saharaui actual, especialmente en los campamentos, donde no se produce nada y se tiene que importar todo. No sé si quiero ver esto, Está ahí desangrando, sí, pero no se ve mucho, en plan, lo puedes grabar. Ya está, ya lo han hecho. Hostia, qué rápido. Ya está. ¡Buah! Mira, aquí han dejado la piel de otra. Me he mareado un poco. Huele fuerte. Mira, esto es lo más guay de aquí. Aquí sí que hay unos cuantos camellos, Wow, habrá 20 o 30 aquí. Son blancos, tío. Son todos suyos, los camellos. Son suyos, sí. Todos. ¿Cuántos tiene? ¿Cómo tu t'appelles? Rama. ¿Y tú? Boabui. Enchanté. Muchos. ¿Y los vende o vende la carne o es para leche o qué? تبيع البل والله تبيع اللحم ولا تبيع اللحم سيلا واللبن مولي تريح la carne عايش الا بيع البن. O sea que los vende la carne y también vende leche. y leche, sí. Pero ¿os habéis fijado también en lo que es el corral? Es un coche detrás de otro para hacer el perímetro, lo que viene siendo la valla. Es que mira esto. Wey, socio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Hace calor o qué? Tienen como mirada vacilona, los camellos. Mira, este se ha hecho el establo con esto que parecen antiguos postes de luz o a saber qué, No, esto también es de los coches, el eje. Esto creo que es como la base de los coches, En fin, con cualquier cosa, Mira, esto también, muchos sacos de el Programa Mundial de Alimentos. 50 kilos de harina de trigo. ¡El país! Procedente de España. Mira, aquí también hay estos furgones. Han puesto alguna alfombra y un colchón ahí, a la sombrita. Pues lo mismo, yo creo que para pasar el día. A veces dormimos aquí. Ah, دائما تباتوا هون. Siempre dormimos aquí. siempre, o sea, él vive aquí.
Bendito. Oh. Es su comida. Sí, su ropa, su comida, todo eso. O sea, él vive aquí. Nada exacto. Voy a mi casa, pero vuelvo. Ah, vale. Sí. Hostia, mirad lo que me acabo de dar cuenta también. La matrícula del furgón este. De España, tú. De hecho, mira, atestados, tú, era de la policía. De la policía vasca era la furgoneta esta. Pero mira cómo está ya, ¿eh? Para lo que ha quedado. Mira, en este, por ejemplo, hay una sola cabra. Esto es lo más común. El tío ese con el que hemos hablado, que tiene ahí 30 camellos, es la excepción aquí, ¿eh? La población total de refugiados en los campamentos se estima en alrededor de 170.000, repartidos en las 5 wilayas. Estas vienen a ser como provincias, cada una lleva el nombre de una ciudad del Sáhara Occidental y están subdivididas en dairas, que vendrían a ser los municipios. Estas dairas están a su vez divididas en 4 barrios y en el centro de estas se encuentra el centro administrativo de la daira, la escuela, dispensarios de salud, etc. Mirad, ahora estamos a la entrada de Rabuni. Rabuni es uno de los campamentos, es como lo que vendría a ser la capital. Rabuni es la capital administrativa, el campamento donde se encuentran los servicios de protocolo, la presidencia, los ministerios y las administraciones de los servicios públicos de la RAST. En cambio no tiene población civil, o muy poca. Se encuentra a unos 20 kilómetros del resto de campamentos, a excepción de Dakhla. Y de hecho mira aquí lo que hay. Radio de la República Árabe Saharaui Democrática. Tiene su propia radio, su propia tele. Y pues esta es la sede de la radio. Radio Sahara. Wow. No sé, aquí será algo administrativo. Después por aquí. Aquí tienen un control para hacer directos y en esa habitación pues es los invitados o los periodistas, los participantes del programa que sea. Es un poco antiguo el equipo, pero bueno, funciona. Por aquí hay otro control de grabación. Este es como el estudio de grabación para algún otro programa. Y ahora os lo enseño, pues la sala. Por el otro lado es pues esto. Hay 2 micros y unos cascos. Y bueno, pues básicamente esto es la radio del Sáhara. Hostia. Assalamu alaikum. ¿Y en esta radio emitís 24 horas al día, constantemente? Sí, sí. No, de las 8 hasta la 1, hasta las 2. En la De 8 de la mañana. Ah, por la mañana por la solo, tarde, vale. De 6 hasta las 12 de la Sí. noche. Esos son clips de los podcasts que hacéis aquí. Sí, sí. Esta es una mujer cantautora. Sí, Estas canciones se dedicaban a los guerrilleros. sí. En la época de la guerra se hacían estos tipos de canciones para los militares, para que le dan Para más darles fuerza, ¿no? fuerza a los militares Sí. y todo esto. Básicamente, y muy por encima, este primer estudio, aquí es donde hacen los podcasts, una vez a la semana. ¿Qué duración tienen vuestros podcasts normalmente? ¿1 hora o así, o media hora? 40 minutos, 45, por ahí. A veces llegan a 1 hora, Sí. a veces menos. Ahora mismo, ¿dónde los publicáis los podcasts? Primero en la radio, ¿Los emitís en la radio? Sí. como audio, y en las redes sociales Vais a hacemos los solo clips, unas ¿no? partes de Sí. unos reels Sí. subimos. Sí. Tienen el Adobe Audition, que es lo que utilizan para grabar el podcast en español. Mira, esto también es la primera vez que veo el Windows así en modo árabe, al revés, ¿sabes? Empieza por la derecha y va hacia la izquierda. Mira, y aquí tienen también una edición de la revista Saharaui, del periódico Saharaui. ¿Cómo se llama? Sahara Libre, Sahara. Sahara Libre, ya ves. Del, creo que 17 de noviembre de 2023. Y este es Brahim Ghali. Brahim Ghali. Este es Mohamed Abdelaziz, el expresidente, falleció. Y este es el héroe nacional. Este es el que fundó el Polisario. ¿Y esto es edición diaria o semanal o mensual? Semanal. Semanal. Está en castellano. Es verdad. Siempre es primero en árabe y después en castellano. Hostia.
Vacaciones en Paz es un programa solidario que empezó en 1980, a través del cual familias españolas acogen a niños saharauis para que pasen los meses de verano en España. Estos niños suelen venir durante varios veranos seguidos, normalmente hasta 5. Es un programa que cambia las vidas de muchos niños y niñas saharauis. Muchos de ellos aprenden español aquí, o lo mejoran, algunos que tienen la posibilidad se quedan para continuar sus estudios y otros incluso se acaban quedando a vivir. Los que vuelven a los campamentos suelen mantener estrechos vínculos con sus familias españolas de acogida y España se convierte en la segunda casa para muchos de ellos. Y esta casa de aquí, ¿veis? Aquí es donde hacen la revista, aquí es donde la redacción de esa revista. ¿Veis? Tiene ahí el nombre Sáhara Libre y ahí la imagen del fundador del Polisario. Y luego, por aquí detrás, está también la sede de la televisión de la RAST. ¿Veis? Ahí está ¿dónde está la bandera? Ahí está la bandera y la antena de televisión. Nada, vamos a ver si nos dejarán verla también. Televisión de la República Árabe Saharaui Democrática. Y luego mira, esta es el furgón de la tele. La realidad de un país contada por gente que está ahí o que vive ahí. Creo que falta una palabra. Estamos en el interior de la tele de la República Saharaui. Mirad esto. Van a hacer una emisión en directo ahora mismo con el ministro de Cultura. Ese de ahí es el ministro de Cultura saharaui. Van a hacer un programa sobre el Día de la República, que es pasado mañana. Mirad, este es el plató. El evento y todas las celebraciones por el 48 aniversario de la República Saharaui lo podéis ver en el otro vídeo sobre la historia del Sáhara que subí la semana pasada. Y mirad luego cómo queda con el croma. Aquí está la parte de sonido y aquí este es el otro plató. Este es el plató de las noticias. El telediario se hace por aquí. Y ya veis, los platós no son ninguna locura, pero con cromas hacen que luego se vea bastante pro el resultado final. Han cerrado el plató, no podemos estar en el plató porque va a empezar el directo ahora mismo. Eso es el directo. Eso es lo que se está viendo ahora mismo en directo en la tele. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج قضايا والذي سنتطرق فيه إلى أهم البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية التي سترافق. شكرا لك فرصة طيبة عشية تخليد الذكرى الثامنة للجمهورية الشمالية وغيرها من المنطقات ولكن أيضا في انتظار القرار للاتحاد الأوروبي المتعلق بمراجعة اتفاقية الصيد مع المملكة المغربية. Mira, después por aquí está la sala de redacción. Al parecer hay otro plató aquí. Un almacén de material, supongo. Dirección, la oficina del director, archivo, sala de montaje, sala de montaje, sala de montaje y sala de maquillaje. ¿Sabéis más o menos cuánta audiencia tenéis? No, porque la emisión la hacemos a patadas. Pues emitimos por satélite, que es la PS3A, que está a 3 grados oeste. Sí. Emitimos por terrestre, las antenas que veis aquí, la emisión terrestre. También el TDT, que emitimos 4 canales, el nuestro y uno de deporte económicos para los jóvenes y 2 cadenas argelinas. Y emitimos por internet, por muchas vías. Entonces, ¿se puede ver la tele desde cualquier parte del mundo? Sí, tanto. Yo casi la veo desde el Facebook de la RAST. No solo el Facebook, pero hay páginas fijas que puedes ver esto. ¿Y en los territorios ocupados, los saharauis de allí pueden sintonizarlo en la televisión? Sí. Y pues nada, aquí hay un local que sirve comida y aquí vamos a comer. Un restaurante saharaui. Pues nada, lentejas de la abuela para el cuerpo. Alubias y arroz con carne. Selecto. Que aproveche. Gracias, igualmente. Tú, pero mira, incluso aquí tienen un aire acondicionado también. O sea que incluso aquí se puede estar a gusto cuando hace mucho calor. Y esta de aquí es la gasolinera de este campamento. Es bastante diferente y bastante más sofisticada
complicada que la que estuvimos ayer en Auxerre, ¿eh? Tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surtidores y creo que aquí sí que hay de gasolina, diésel, tiene tanques más grandes, con más capacidad. Hemos dejado atrás Rabuni y ahora estamos conduciendo en mitad del desierto buscando un sitio donde al parecer hay una gente que le dicen los Kubarawis, que hoy, como es viernes, es día festivo, aprovechan y se juntan para jugar al béisbol. Vamos a ver si los encontramos, vamos a ver si los podemos ver y os explico qué son los Kubarawis. Mirad este sitio. Y parece que están ahí, donde los arbolitos, ahí se ve algo. Es que mira qué paranoia de paisaje esto. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, los hemos encontrado. Estos son los Kubarawis. Kubarawis viene de mezclar cubanos y saharauis. Son saharauis que estuvieron estudiando en Cuba durante varios años y nada, conocieron el béisbol en Cuba, aprendieron a jugar al béisbol en Cuba. Todos estos estuvieron juntos en Cuba y nada, se trajeron la tradición y la mantienen y desde entonces cada viernes se juntan aquí a jugar al béisbol. Mirad qué sitio más épico. Mira, aquí están los guantes. Después, aquí han pintado las líneas con la arena, con el pie. Empiezan ya, ¿eh? ¡Toma! Le pregunté a este chico si habían aprendido a jugar al béisbol en Cuba y me dijo que sí, que este deporte lo habían traído ellos de ahí y que antes no se practicaba en el Sáhara. Me dijo además que se habían traído todo el equipo desde Cuba, bates, guantes, pelotas, que cada uno que volvía se traía lo que podía y que ahora se juntaban todos los viernes a jugar, un partido o dos dependiendo del tiempo que tenían. ¿Cuánto tiempo habéis estado en Cuba? 12 años. 12 años. Ah, tienes una hija en Cuba. ¿Una cubana? Sí. He ido en 2020. No, he ido en 2016 y me quedé ahí haciendo negocio y eso. Hasta el 2019 me he venido. Claro. Y fui a España, hice los papeles. Sí. Y después fui en 2021. Sí. Y vine para acá, después España. Y empecé a trabajar ahí en las Islas Baleares. Sí. Y ahí dejé desde entonces. Sí. Aún no me entero de cómo va este deporte, ¿eh? No estoy entendiendo nada, pero igualmente está entretenido de mirar y se ve que se lo están pasando bien. Y el día que consigáis volver al Sáhara, con toda la infraestructura que hay en los campamentos, ¿qué se va a hacer? Porque cada vez son más pueblos y menos campamentos. Las carreteras, los edificios, todas las casas que la gente ha construido. Eso no es nada. Eso lo vais a abandonar y ya. Claro. ¿Tú no crees que va a haber nadie que se quiera quedar aquí? ¿De los saharauis? Sí. No creo. ¿Quién se quiere quedar aquí? حضروا عدد 11 ولا جانب؟ ايه؟ لجانب الجانب ذاك عندنا هل كان منهم هم غير شنو؟ لا يكبر قام هم بس ما غير رجال الصنع قال لي جاي يساوي سرد وحاني بهذا حرب No nos dejan pasar ni una, ¿eh? Pero que ponen señores que no entienden nada. Hostia. Pero ¿por qué tanto seguridad si no pasa nada? No ha habido ni una vez que nos hayan dejado pasar directos, tú. En Afganistán los talibanes me paraban menos que los del Frente Polisario. Buah, no se ve nada ahora, ¿eh? La visibilidad es un par de cientos de metros. Es heavy el siroco, ¿eh? Los campamentos se encuentran en lo que se conoce como la Hamada del desierto del Sáhara. Y Hamada es como se llama a la parte más árida del desierto, conocida también por algunos como el desierto en el desierto. Es un lugar temido, tanto que existe una maldición en árabe que dice que Alá te condene a vivir en la Hamada. Y ahí es donde viven los saharauis. En mitad del desierto al sur de Argelia, donde no crece nada, las tormentas de arena son frecuentes y en verano superan los 50 grados regularmente. Mirad la situación.
se ha puesto la arena. No se ve una mierda hoy, que sería luna llena, ni siquiera se ve la luna. Ocaso, tormenta mañana antes de todo. En un poblado de refugiados. Mira, mira esto. Ahí están llenando los camiones cisterna, los que luego van y reparten el agua a todas las casas. ¿Y el agua de ahí, de dónde viene? Un pozo del ayuno. Ah, amigo. Aquí no hay pozo. Mira dónde hemos venido. Biblioteca Babishar. Es el proyecto de bibliotecas solidarias. Hay una en cada wilaya. Nos han invitado aquí porque hoy sábado por la mañana están celebrando la presentación de unas nuevas camisetas para el equipo de la wilaya, el Sagia. Y mira, mira tú. Este es el campo de fútbol del Sagia. Ya ves tú. Las porterías y luego mira, los límites del campo son los neumáticos de coches. Este es el patio interior de la biblioteca. Mira, esta biblioteca está subvencionada por el ayuntamiento de Coslada, chaval. Después, esta es la sala de lectura. Aquí están las estanterías con todos los libros de distintas temáticas y aquí han estado haciendo una presentación, han puesto un vídeo, ha hablado como la gobernadora de la wilaya, tal. Después aquí tienen información sobre el equipo deportivo, sobre la historia, su función y todo. Estos son los chavales, las categorías inferiores. Y después aquí al final tienen un stand con todas las nuevas camisetas, esas de ahí que están guapísimas, y aquí están haciendo un photoshoot. Mira, están haciendo ahora la foto de equipo. Este es el equipo entero con las camisetas nuevas. Muy top, ¿eh? Me he comprado una porque están realmente guapas. Ahora vamos a probar el cuscús típico saharaui. Así es, buenísimo. Con carne de camello, zanahoria, cebolla. Nos lo ha preparado Aya, que es que nos está dando a probar todos los platos típicos saharauis. Es como nuestra segunda casa esto ya. Mira esto. Escuela de Formación Audiovisual del Sáhara Occidental. Por primera vez en la wilaya de Bojador. Mira, mira esto, el camión este, el contenedor. Está bien decorado, ¿eh? Sabadell. Sabadell amb el poble saharaui. Ah, este contenedor es la sala de edición, o una de ellas, con la financiación de Cooperación Española. Se notan muchas cosas que vienen de España, ¿eh? Todo tipo de cosas. Es el país que más influencia tiene aquí, después de Argelia. La verdad es que las primeras impresiones son buenas, como muy bien decorado. Vamos a ver adentro qué tal que hay. Horario de clases del primer año y del segundo año. Análisis y crítica cinematográfica, sonido, fotografía, informática, edición, producción, guión. ¿Hay algún que otro premio? Fotos del Festival de Cine del Sáhara. Más fotos de actividades y rodajes de la escuela. Vamos a ver qué hay por aquí. Otro patio guay. Mira, están todas las paredes bien pintadas, ¿eh? Y mira esto. Aquí tiene todo su equipo técnico y varios sets de rodaje. Un croma, otro croma, todo el equipo de iluminación. Y aquí veis, aquí tiene el almacén. Está un poco caótico, la verdad, pero bueno, tienen bastante equipo, la verdad. Mirad la cantidad de cámaras que hay aquí. Mirad, tío, es que están muy bien pintadas las paredes, ¿eh? Y muy bien decoradas. Aquí hay una sala de par de ordenadores, pizarra. Yo creo que aquí es sobre todo teoría. La mesa del profesor. Capacidad de esta escuela, nos han dicho 20 alumnos por año. O sea, es bastante limitada. Otro patio con otra pintura de alguna revolucionaria saharaui. Después por aquí, mirad, hay un comedor. Supongo que la gente, los estudiantes se pueden quedar aquí a comer o traerse y prepararse algo. Y vamos a ver si hay algo más por aquí. Ah, hostia. Vale, esta es la sala de informática.
Hay un poquito de polvo en el equipo de aquí. Pero bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordenadores con sus respectivos monitores, pizarra, cámaras retro. No entiendo bien qué hace esto aquí, pero bueno, ahí se queda. El método al lado de un libro de cine. Esto sí tiene más sentido. Dato interesante, la escuela lleva el nombre de Abidin Kait Saleh, que era uno de los primeros reporteros de guerra saharauis y murió haciendo su trabajo cubriendo la guerra de liberación del Sáhara Occidental. La verdad es que obviamente algunas cosas podrían ser mejorables, pero yo no me habría imaginado esto en un campamento de refugiados. Ahora que cada vez llevo más días aquí y cada vez hemos visto más campamentos, empiezo a notar las diferencias entre cada uno de ellos. Cada uno tiene como su vibe, su estilo, ¿sabes? Bojador, no sé cómo describirlo, es extraño, es lo primero que les he dicho cuando hemos llegado, digo, es extraño, no sé cómo describirlo. Para empezar, tiene una carretera asfaltada en mitad del campamento, eso es único también. Después está también muy pegado entre sí las casas, pero no tanto como Rabuni. Después lo que ha dicho él también es verdad que es como mucho más altibajos. Es como vas todo el rato como cuando vas con el campo a ver a tus abuelos, ¿sabes? Luego Smara es también bastante concentrado, el centro, pero es el que se siente más un pueblo. Ausert es el más relajado de los que hemos visto hasta ahora, así todo esparcido, mucho espacio, muchas jaimas. También se podría decir que Bojador es el campamento creativo, porque hemos estado en la escuela de cine y acabamos de llegar a la escuela de música. Me he equivocado. Resulta que no solo es la escuela de música. Esto es la escuela de música y esto es la escuela de bellas artes. Lo que no sé si va a estar abierto hoy, ¿eh? Hoy es sábado, es como su domingo. Escuela Nacional de Música Saharaui. Mártir Ahmed Salem Moulay Lassan. Esta escuela ha sido creada con la subvención del gobierno de Asturias. Está todo ultra tranquilo, pero parece que está el director y nos va a abrir para que podamos verla. Y esto de aquí, pues ¿qué quieres que te diga? Se nota que es la Escuela de Bellas Artes. Mirad qué bien pintado lo tienen esto. Aula número 1. Ahí hay un gran piano de cola, que la verdad no sé cuánto lleva sin abrir. Aquí hay otro piano más, de los normales. No sé qué hay por aquí. Esto parece un estudio de grabación, tiene los paneles estos antieco, un aire acondicionado top. Y por aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo, esta es la continuación del estudio. Bueno, esta es la sala de grabación, yo creo que este es el control. Pero no sé, habéis visto, se ve como muy en desuso, muy abandonado. Me han dicho que están como en proceso de reformarla y por eso no está en uso ahora mismo. Cocina. Y esto pues una sala vacía, que hay estructuras de estas de camas, de colchones. Me han dicho que están de reformas, que lo tienen que renovar y dentro de unos meses la reabrirán. ¿En cuánto tiempo reabrirá la escuela? Un mes y ya está. ¿Sí? Creo yo. Eso espero que de verdad sea así, porque esto verlo así da bastante pena, ¡Ey! Esta sala no la había visto yo. ¡Hostia! El almacén, mirad, tambores, cajas, violonchelo o contrabajo, lo que sea, una viola, guitarras. No hay ninguna con las cuerdas, pero... Bueno. Hostia, es verdad, Guitarras eléctricas, Piano, teclados. La Escuela de Bellas Artes, hoy no hay nadie, así que no podemos visitarla hoy. Pero bueno, ahí hay como una especie de biblioteca, una mesa redonda creativa. Y esta me han dicho que sí que está a pleno rendimiento actualmente, Tiene mucha mejor pinta también a primera vista desde fuera.
que la escuela de música. ¿Eres profesor de la escuela? En bajista, daré la baja. Ah, eres bajista. Vale, vale, vale. ¿Eres músico? Sí, un poquito. Sí. ¿Vives aquí? ¿Qué? ¿Tú vives aquí? Sí. Y es verdad que la escuela de música están reformándola ahora. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Sí. كم عاد المدرسة؟ كم عاد البنية؟ No sé. No lo sabes, ¿eh? Sí. El pueblo saharaui ha puesto mucho empeño en potenciar el arte y desarrollar todo tipo de proyectos artísticos en los campamentos. Después del alto al fuego con Marruecos de 1991, y mientras los enviados especiales de la ONU se sucedían uno tras otro, sin conseguir llevar a cabo el prometido referéndum, los saharauis se comprometieron totalmente con la lucha pacífica, para mostrar al mundo que eran un pueblo que apostaba por la paz y que querían volver a su tierra de forma pacífica. Fueron surgiendo entonces todo tipo de proyectos sociales, artísticos, eventos solidarios como el Fi Sahara o la Sahara Maratón, todo con un mismo trasfondo identitario y de resiliencia, con el objetivo de mantener viva la ilusión, la fe y el deseo de regreso a su tierra. Nuevo día, seguimos explorando los campamentos y hoy hemos venido a visitar la Escuela Nacional Simón Bolívar, chaval. Vamos a ver qué tal por dentro. El nombre de Simón Bolívar es porque esta escuela fue donación de Venezuela. Bueno, este es un proyecto cubano, saharaui y venezolano. Ah, vale, los 3 países. Los 3. Sí. Venezuela se encargó de lo que es la construcción. Sí. Construcción del centro. Cuba se encargó todo lo que tiene que ver con el plan de estudio. Sí. Tanto programa como profesores, como becas en el centro. ¿A los profesores aquí son cubanos? Aquí tenemos 11 profesores cubanos. Todavía a día de hoy. Hasta ahora Sí. mismo. Sí. Hola. ¿Qué tal? Vino del País Vasco para estudiar aquí. Qué bueno. ¿Contenta? Habla. Sí. Estudiar perfectamente. ¿Buena escuela? Sí. ¿Buenos profesores? ¿Todo bien? ¿Has estado en España? Sí. ¿Y dónde? País Vasco. Ah, bien. ¿Vacaciones en paz o vivías ahí? Viví ahí. Yo nací en Valencia y viví un año aquí me fui al País Vasco. Perfecto. Gracias. Pues como se decía los cubanos, el plan de estudio de esta escuela es cubano. Sí. O sea, es cubano. Los profesores son cubanos, exceptuando 2 saharauis que han estudiado en Cuba. Sí. ¿Actualmente el idioma de la escuela es el español? En español. O sea, los profesores no aprenden el árabe. No. Imparten el mismo programa de estudio que se imparte en Cuba. Vale. Entonces, los que van a entrar nuevos Sí. tienen que terminar la primaria en los campamentos. Sí. Sí. Entonces, se les hace una prueba en español y en matemáticas. Y luego a prueba pueden entrar a la escuela. Mi convicción, y es una realidad, que nosotros logramos conservar el español gracias a Cuba. Porque Cuba desde el 70, desde la invasión marroquí, nos abrieron sus escuelas Sí. y sus universidades y nos mandaron sus profesores. Y nos están mandando sus médicos que están curando a nuestros enfermos. También tenéis médicos cubanos aquí. Hay médicos cubanos aquí en los campamentos. ¿Pero cuánta gente, cuántos niños hay aquí estudiando? ¿Qué capacidad tiene la escuela? 465. 465. Algunos son externos y otros son internos. Es grande, ¿eh? La escuela. Sí. Los externos estudian hasta las 2 y se va. Los que son de Smara, que están más cerca, en la wilaya son los que viajan. Y los otros son de las otras wilayas. Sí. Los de la wilaya están internados aquí. Y están aquí los días lectivos y se van los fines de semana. Nosotros entramos aquí normalmente el sábado por la tarde, Sí. arrancamos las clases el domingo hasta el jueves al mediodía. Sí. Tienen medio de transporte, o sea, hay unos autobuses que llevan a los estudiantes, tanto los de Smara los llevan y los traen diariamente, y los otros los llevan fin de semana y los traen. ¿Cuántos años lleva abierta esta escuela? Desde el 2011. ¿Esta es la escuela más grande que hay en los campamentos? ¿O hay más Creo como que esta? sí. Creo que además es
Es la única escuela internada y los estudiantes son de toda la wilaya. Sí. Eso es una pregunta interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Los niños tienen aún... tenéis que hacer esfuerzo por explicarles toda la historia y mantener en ellos las ganas y la fuerza de seguir luchando por volver al Sáhara? Es que parte de la política de nuestra educación es la orientación y la formación de nuestra juventud, ¿entiendes? Porque niños que han nacido aquí no conocen la patria. Claro, por eso. Tienen que tenerlo al tanto, formarlo, crear en ellos ese amor a la patria. Y muchos de ellos son hijos de mártires, hijos de combatientes que están combatiendo día a día con Marruecos. Sí. Por lo tanto, la familia también desempeña un papel importante en ese sentido y los orienta. Sí. Ahora, te hablas con cualquier niño de esto, te da una explicación, Sáhara está ocupado por Marruecos, esto, lo otro, y te habla de maravilla de la historia de su pueblo. O sea, entonces los niños aquí desde jóvenes ya sienten las ganas de volver al Sáhara. Ya no quiero continuar estudiando, quiero ir al ejército. Sí. Quiero participar. Y eso es una maravilla, tener tu gente decidida a sacrificarse por tu patria. No tenemos ningún tipo de relación y somos diferentes. Nos diferenciamos de los marroquíes, tanto en costumbre, cultura, lengua, en todo. Y te dicen, no, sois marroquí, no sé, ¿no? Es que estos son las raíces nuestras, no son marroquíes. No, y tiene que ser marroquí, si no, o te matan o te llevan a la cárcel, tienes que defender lo que ellos dicen. Sí. Yo no soy marroquí. ¿Cuántas vidas se perdieron en la guerra por culpa de los marroquíes? ¿Cuántos están pagando las consecuencias en la cárcel en Marroquí hoy en día? ¿Por qué? Porque por decir que son saharauis quieren su libertad, no por otra cosa. No han hecho nada, no han hecho daño a nadie. Pero decir que soy saharaui y me cuesta cadena perpetua, eso es lo que está pasando en Marruecos. Bienvenidos otra vez más. Muchas gracias, una vez más. A la compañera que dé una vuelta a las aulas. Perfecto, perfecto. Y que, bueno, cuando vengan con más calma, nos visitarán. Pues mirad, esto es lo que hay. Esta es la escuela. Estos son, yo creo que asientos de autobús, que los han reciclado y han hecho estos banquitos con tejadito de chapa para, pues no sé, supongo que para que los niños se sienten aquí en la recreo. Mira, esta de aquí, al parecer es la casa donde viven los profesores, es la casa de los cubanos que están aquí. Esto de aquí es el comedor y por aquí todo esto son aulas, me parece. Aquí tenemos un Simón Bolívar pintado en el edificio del comedor. Otro retrato de Simón Bolívar, Escuela Nacional Básica y Preuniversitaria Simón Bolívar. Esto es para los internos, ¿no? Es para los internos. Esta parte es para las hembras y aquella es para los varones. ¿Y tenéis mitad y mitad de niños y niñas o hay más niños que niñas aquí? ¿O? Hay más hembras que varones. ¿Hay más niñas que niños aquí? La bandera saharaui obviamente no puede faltar. Y el polideportivo obviamente. A ver, mira esto. Ya ves. حضرتك ما تعرفوا هذا مشهور في اليوتيوب قالوا الرامية ذا فنتورا Ahí راي مشي لك حسابه ديال اليوتيوب. Hostia, una clase de informática, tú. Hostia, es verdad, hay fotos del Che aquí. Ya copiaron el concepto. Ahora todos en la hoja de cálculo. Y van a seleccionar el rango A1 en la celda A1, desde A1 hasta G11. Van a presionar el cursor, vamos a seleccionar desde A1 hasta G11. ¿Ven? Eso es un rango de celda que abarca varias celdas, ¿no? Están aprendiendo a usar Excel. Yo creo que estos ya saben usarlo mejor que yo, Mira eso también, la bandera saharaui con la de Cuba al lado. No los había visto, saludado. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuántos años llevas tú aquí? Este es el segundo. Este es el segundo y te queda uno más. Uno más. Sí. ¿Qué tal el desierto? Una experiencia bonita e inolvidable, se lo aseguro. ¡Qué guapo esto! Es que parece que estoy viendo una clase en Cuba esto. A ver, aquí tenemos 11 profesores que imparten diferentes materias, la matemática, español, biología, física, química, inglés, informática y las ciencias naturales. Y además contamos con dos profesores saharauis que imparten educación física y que imparten también
ciencias naturales, que son árabes. Y contamos también con un laboratorio de biología, que es el que le quiero mostrar. Ya el año que viene van a la universidad, ¿no? Ya el año que viene van a la universidad. Algunos de estos van a ir a Cuba también. Casi seguro. Todo esto de aquí son aulas, iguales que las que hemos visto, llenas de pues, niños dando su clase. Ah, mira, aquí hay una vacía. Como esta, vienen siendo todo clases como esta. Un rollo, no sé, ¿qué habrá? 20 alumnos. Qué guay, hasta los 18 años. Aquí es secundaria y bachillerato, básicamente. Educación física. La mejor asignatura de todas, con diferencia, para todo niño en el mundo. Me resultó curioso ver que el nivel de español de la gente era mejor cuanto mayor era su edad. Si bien es cierto que los niños aprenden el español en la escuela, no es difícil encontrar niños de menos de 15 años que no lo hablen bien. En cambio, no recuerdo ninguna persona mayor con quien no pudiera hablar español. Esa es la generación que aún nació y creció en el Sáhara español antes de tener que huir. Hay bastantes saharauis que aún conservan la nacionalidad española u optan a ella por parentesco. Y es que el Sáhara Occidental fue en su momento la provincia número 53 de España, en la que los saharauis tenían nacionalidad y los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español, lo cual agrava aún más el abandono que sufrieron con la huida de España en 1975. Pero, mira este brother, este tío, este coche, no le va el freno. Y va el tío y se pone nada, medio bloque de hormigón para aguantar el coche, con el motor encendido y todo. Ojito, una tienda de ropa de segunda mano aquí. Ya ves, esto vendrá de España, de Argelia, de en fin, a saber dónde. Y nuestra parada de comer de hoy es justo enfrente. El restaurante Best Food de Rabuni. Ahí tienen la tele puesta, lo único es que no sé qué canal es. No creo que sea la RAS TV, porque creo que no llegan a ese nivel de producción. Ah, es Al Jazeera eso. Sí, sí, se lleva mucho Al Jazeera, por los países árabes. Buenos días, estamos camino de Layún, que es la última wilaya que nos queda por visitar. Y habremos hecho el 5 de 5. Y aquí estamos, la entrada de la wilaya de Layún, la capital del Sáhara Occidental. Y por eso no podíamos irnos de aquí sin visitar la wilaya de Layún. Mira, mira, mira Layún, aquí también hay palmeras. Temardo. La libertad. Está guay Layún, primeras impresiones. Qué locura de vistas. Yo creo que hasta ahora la mejor vista de ningún campamento que hemos tenido, Hostia, es que es un monte literalmente en el centro de toda la wilaya. Entonces mires para donde mires 360 grados, se ven las distintas casas. Ojito a lo que hay aquí, Ya no se ve bien, se ha despintado. Pero aquí hay una bandera de Euskal Herria. No sé quién la habrá pintado, pero País Vasco representando. Hostia, hostia, espera, mira. Aquí se ve más claro aún. Mira esto. La bandera saharaui y la bandera vasca al lado. Mapa del Sáhara, Frente Polisario, Askatasuna, Euskal Herria Zuekin. Hostia, hostia, lo que hay aquí también. Mira lo que hay aquí pintado. No sabía lo que ponía en árabe, pero me ha dicho que es libertad, o sea, ETA libertad. Es que Euskadi es dentro de las comunidades españolas como la que más, o una de las que más relaciones tiene con el pueblo saharaui, es donde más saharauis viven de España. Y me han dicho también que mirad, detrás de estos montes que se ven ahí al final del poblado, dice que lo que hay son bases militares argelinas. A nada, par de kilómetros ahí detrás. Es que Tinduf, la ciudad argelina alrededor de la cual están los campamentos saharauis, es una ciudad militar, básicamente. Es que estamos literalmente al lado de Tinduf. Ha dicho que 7 kilómetros para allí, en esa dirección.
hacia el oeste. Al lado. ¿Y en esta wilaya cuánta gente vive? No sé, no tengo la cifra, pero hay ¿Es la que más gente tiene? Sí, ella y Smara. Mira, se nota que estamos cerca de Tinduf por la cobertura que tengo. Por primera vez desde que estoy en los campamentos tengo 5G o 4G top. Mirad lo que pone ahí. La educación, el arma más poderosa para cambiar el mundo. Eso que es un instituto o algo, ¿no? Es con especial. ¡Buah! Mirad la caravana que viene aquí. Aquí llega la caravana Arriba Sahel. 18 coches que vienen desde España, tú. No, quedan unos cuantos aún. Mira, y siguen llegando. Buah, la mayor caravana que viene del año aquí al Sáhara, desde España. Hostia, tú, es larga, ¿eh? Ya está, esta es la última. Me cago en, mira esta cola. 18 coches han venido uno detrás de otro desde España. Pues estamos aquí en la sede de Media Luna Roja, que es una ONG saharaui llevada por saharauis que se encargan de coordinar toda la ayuda humanitaria que llega a los campamentos del Sáhara, todos, ¿eh? Y entonces hoy es el día de la entrega de todos estos vehículos de la caravana aquí en Media Luna Roja, para que ya Media Luna Roja se encargue de repartirlos como toque. Y veis, es un recinto bastante grande, ¿eh? Y lo que es el muro que lo delimita son todo contenedores de estos de barco. Y hay autobuses, camiones, hay de todo aquí dentro. Mirad las matrículas, ¿veis cómo son todos españoles? Vienen ambulancias, vienen 4x4, de todo. Todo esto se queda aquí. Esta gente han venido en coche, han bajado en coche y se vuelven en avión. Mira, aquí están todos los coches. Van a hacer ahora como una foto oficial de despedida y de entrega. Mira, él es el representante de Media Luna saharaui y está ahora una por una recogiendo las documentaciones y las llaves de cada vehículo. Por la independencia. Sáhara, libertad, Polisario vencerá. Sáhara, libertad, Polisario vencerá. Hoy toca picnic literalmente en mitad del desierto. Estos son de la escuela de cocina de Ausert y mira, se han traído aquí un food truck que han aparcado aquí y aquí están preparando una comida que vamos a comer en la jaima esa. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Es que tenéis que ver esto. ¡Oh my god! Increíble. Mira qué sitio. Pude ver por primera vez cómo hacen el pan de tierra. Literalmente entierran la masa con unas ascuas bajo la arena y lo dejan ahí cociéndose durante al menos media hora. Esto de aquí, este muro, es el límite de la wilaya de Ausert. Si paso para el otro lado, estaré saliéndome ilegalmente de la wilaya. Solo se puede salir de las wilayas, al menos en coche, por las carreteras y pasando por los controles fronterizos que tiene montados la policía. De hecho, los muros estos están para eso. Rodean todas las wilayas, o sea, cada uno de los campamentos, para que un coche no pueda simplemente entrar o salir de la wilaya por donde le dé la gana. ¡Buah! Mira, Carlos. ¡Hostia! Después simplemente lo sacuden un poco, con un cuchillo raspan las partes que hubieran podido quedar un poco quemadas o que les quede algún trocito de carbón pegado y ya estaría listo para comer. Aparte de eso, prepararon una paella con carne de camello espectacular, aunque lamentablemente no tengo muchas fotos. ¡Toma! Joder, otra vez. Joder, muy bien. Ahora sale. Toma. Buenos días, hoy es el día de la Sáhara Maratón. Este es el protocolo Smara y aquí justo enfrente yo creo que esta es la línea de meta. La Sáhara Maratón es una carrera popular que se celebra cada año en los campamentos desde 2001. Es, junto con el Festival de Cine FISáhara, el evento solidario más importante del año, que cada mes de febrero atrae a cientos de personas de distintas partes del mundo a correr por la causa saharaui. Y nada, son las 10:15
A las 10:30, en 15 minutos, cogemos un autobús aquí para ir al punto de partida. Yo hoy solo voy a hacer 10 kilómetros, ¿eh? Mirad, mirad, hay una poca de gentecilla por aquí, ¿eh? Tampoco es una locura, pero hay unas cuantas personas. Y estos de aquí son los autobuses que nos tienen que llevar al punto de partida. Es que hay 4 modalidades, 4 distancias de carrera. Los que hacen la maratón entera empiezan en Layún, que es otro campamento. Los que hacen media maratón empiezan en Auxerre, pero los que hacemos 10 o 5 es en mitad del desierto, ¿sabes? Vamos, vamos, ahora sí nos vamos, ¿eh? Llevamos la ambulancia delante de escolta. Ah, no, la ambulancia delante, y delante de la ambulancia sí hay un coche del Polisario. Por aquí en mitad vamos a tener que correr, ¿eh? El punto de partida será en algún punto por allí en mitad del desierto, y allí al fondo está Asmara, y en mitad del poblado es la línea de meta. Mira, mira esto, el autobús conduciendo por mitad del desierto, chavales. Esto sí que es random. Puntos de control o furgonetas de seguridad del Polisario en mitad del desierto también. Mira, y el autobús es vasco, también está todo escrito en español y en vasco. Prohibido hablar con el conductor durante el viaje. Después, esto era el transporte público de alguna ciudad, del País Vasco. Mira, todo escrito en vasco por aquí. En euskera, por si alguno se me enfada. Aquí estamos, chaval, mira, allí al fondo. Allí al fondo está el arco de salida. Tengo ganas de ponerme a correr. Mira, 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 hay motivación por aquí, ¿eh? Se nota energía en el ambiente. ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 10 kilómetros por mitad del desierto, chavales. Hoy el único objetivo es llegar a meta corriendo. Y ojalá en menos de una hora. Mira, esto sí que es una locura, ¿eh? Literalmente en mitad de la más absoluta nada, ¿eh? Todo plano hasta el infinito. 2 kilómetros llevamos, 10 minutos corriendo y ya estoy cansado. Nunca he corrido una carrera de más de 10 kilómetros y por supuesto nunca en mitad del desierto. Pero ahí vamos, 3 kilómetros y medio, primer punto de avituallamiento. Vamos, que queda poco. Vamos, Rey. Vamos. Que ya no queda nada. Allá al fondo se ve ya el campo de Asmara, parece cerca pero está lejísimos. Segundo avituallamiento, mitad de carrera, quedan 5 kilómetros. Ya la seguimos, última mitad. Buah, chaval, vistazo de los campamentos, ¿eh? Es grande que flipas. Yo creo que el último cuarto de la carrera, último tercio incluso, todo por entre las jaimas. ¡Hasta luego! Vamos, vamos, viva el Polisario. Viva, viva, viva España. Epa. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo animan aquí? Mira, mira, mira cómo animan aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Sáhara libre! Suerte que es todo tierra compacta, ¿eh? El 90% de la ruta, si no imposible. 2 kilómetros. ¿Por allí? ¡Hostia! ¡Que me he perdido! Por aquí, ¿no? Ahí. Me iba por donde no era, ¿eh? Hasta luego. Último kilómetro. No puedo con mi vida ya, ¿eh? Madre mía. Menos mal que me he apuntado a 10 y no se me ha ocurrido la locura de hacer media. Pero creo que ahí está la meta ya. ¿Cómo te llamas? Me acompañan hasta la meta. Yo, Rama, ¿y tú? ¿Cómo te llamas tú? Abdul. Abdul, ¿y tú? Yunes. Yunes. Vamos, vamos, que queda poco. Bueno, que está aquí. Que lo hemos conseguido. Ya está, lo hemos hecho.
Enhorabuena. Gracias. Bueno, 10 kilómetros en 53 minutos contando paradas de avituallamiento. Ojo, mira lo que dice el Apple. Nuevo récord personal, mayor número de kilocalorías quemadas corriendo. ¿Será que en el desierto se suda más y se queman más calorías? Joder. Senil, ¿has llegado? ¿Te lo has hecho todo corriendo? Todo, acabo de llegar. Grande. Estás muertísimo, ¿no? He empezado ¿no? 10 minutos después, Mira este, qué grande. ¡Vámonos! Yo creo que este es el primero que hace la maratón entera, ¿eh? Hostia, este es pro, ¿eh? Acaba de llegar el primero de la maratón. ¿A qué hora han salido? A las 10. ¡Qué cabrón! En menos de 3 horas la ha hecho. Mira, este es el que ha ganado la maratón. Le están entrevistando ahora para RAS TV. ¡Qué grande! ¡Qué cabrón! 2 horas 45 minutos, 42 kilómetros, chaval. En mitad del desierto. Vale, son ya las 4:30. Aún se está esperando a las últimas personas que faltan por terminar la maratón larga, la de 42 kilómetros. Al parecer quedan 5 o 6 personas, entre ellas un señor llamado Antonio, con el que estuvimos hablando ayer, que tiene 78 años y está corriendo por primera vez en su vida una maratón en el desierto. Ha hecho maratones antes, pero por primera vez en el desierto. Pero bueno, este es Antonio. Acaba de terminar una maratón en mitad del desierto con 78 años. Antonio, de Vigo, es además un seguidor del canal y estuvimos hablando un buen rato después de la carrera. Así que un saludo y enhorabuena desde aquí. Por la tarde asistimos a la celebración de la entrega de premios de la maratón, donde una vez más se llenó la sala y un grupo de música y el rapero Islem vinieron para animar el ambiente. Hasta que la muerte me pilla, un rock te llama, te gané, te moría. Esa misma noche nos llevaron de vuelta al aeropuerto de Tinduf para coger el vuelo de vuelta a España. Me despido de Tinduf, me despido del Sáhara Occidental, me despido de Argelia. Nos vamos al avión con destino a Madrid. Este viaje superó con creces mis expectativas. No sabría nombrar una razón concreta, pero para mí se ha convertido en uno de los mejores viajes que he hecho. Y sin exagerar, el pueblo saharaui ha sido el más hospitalario que he conocido hasta ahora.